Hace unos días la Unión Europea dio a conocer los resultados de su estudio sobre la manipulación de la interferencia de información extranjera y hoy vamos a hablar de estos hallazgos en el marco del Día Internacional de Verificación de Datos, el Fact-Checking Day, que se celebra mañana 2 de abril. Para ello me acompaña en esta nuestra sección Ventana a Europa la embajadora de Polonia en México. Tiene relativamente poco tiempo de haber llegado a nuestro país y es un gusto para nosotros recibirla, Agnieszka Fridrychowicz-Tekieli. ¿Qué tal, embajadora? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Pascal, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Yo encantada por México, por recibirme de manera tan amigable. No, pues es un gusto tenerla en nuestro país y también tenerla en el programa. Bueno, pues este programa que estudia la manipulación e interferencia de información extranjera, pues se ha centrado entre otras cosas, en el uso del Internet, de las redes sociales, para tratar de interferir en la opinión o cambiar las opiniones con base en información no verificada, en información falsa. ¿Qué fue lo que encontró el último informe, que entiendo es el tercer informe que se presenta sobre el tema? Sí, en primer lugar, como mencionaste, mañana, el 2 de abril, es el Día Internacional de la Comprobación de los Hechos. O sea, una celebración mundial de la verdad y la precisión. Y en la Unión Europea prestamos mucha atención a este tema porque la amenaza de la información manipulada y la interferencia extranjera crece y es una amenaza contra la seguridad de la Unión Europea. Y también cabe mencionar que Polonia ahora ejerce la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea y lidera un programa ambicioso que se centra en la seguridad en sus múltiples dimensiones, también la seguridad informativa. Es porque la actual agresión de Rusia contra Ucrania amenaza la seguridad de todo el continente y en realidad Rusia está llevando a cabo varias guerras a la vez. Una de estas guerras es la guerra a gran escala contra Ucrania. Que es muy pública, muy notoria. Exactamente. ¿Sí? Al mismo tiempo, Rusia está librando una guerra híbrida contra los países que ayudan a Ucrania, sobre todo contra el Occidente y en particular la Unión Europea. Y muy especialmente su país, me imagino. También, por supuesto. Sí. Y una de las herramientas de esta guerra híbrida es precisamente la manipulación de la información. ¿Sí? El objetivo de esta FIMI, en sus siglas en inglés, es manipular la opinión pública, fomentar la polarización, interferir en los procesos democráticos como acabamos de ver en Rumanía, por ejemplo. Exactamente, en Moldavia también. Y dañar nuestras democracias, desestabilizar nuestras sociedades, socavar la posición global de la Unión Europea y también generar divisiones entre nosotros y nuestros socios. ¿Cómo lo logran? ¿Cuáles son las vías en que se logra primero dividir a la sociedad y luego manipular las opiniones para tratar de crear un clima favorable o que vea favorablemente a Rusia, por ejemplo? Sí, exactamente. O sea, se utiliza ejércitos de bots, ¿no? O se genera contenido manipulado por inteligencia artificial. Y bueno, pero como mencionaste, este informe que hace unos días, el Servicio Europeo de Acción Exterior publicó, es muy importante porque demuestra cómo los actores extranjeros, Rusia sobre todo, pero también China, manipulan el
espacio informativo de la Unión Europea y de nuestros socios. Y precisamente el informe demuestra que solo el año pasado más de 80 países y más de 200 organizaciones fueron blanco de ataques, desde, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París hasta las elecciones presidenciales en Rumanía y Moldavia, como ya hemos dicho, desde desinformación sobre las protestas de agricultores en Polonia y Alemania, hasta un material sesgado que intentaba legitimar la influencia de Rusia en Oriente Medio. Estas son operaciones, por lo visto, a gran escala. Si son 80 países donde operan, pues son operaciones a gran escala. ¿Cómo desenmascarar lo que están haciendo? Pues en la Unión Europea estamos implementando respuestas a estas mentiras masivas. ¿Sí? Por ejemplo, aumentamos la concienciación. Reforzamos la resiliencia de nuestras sociedades. También tomamos medidas regulatorias necesarias y a veces también imponemos sanciones. Y además hay una coordinación muy estrecha entre las instituciones de la Unión Europea y los países miembros. Por ejemplo, existe un sistema de alerta rápida. Es una red que conecta a todos los países miembros y dentro de esta red los expertos pueden alertar a todos si ven algo sospechoso. Pues sí, me imagino que los países no pueden quedarse cruzados de brazos, ¿no? Ante la manipulación de la opinión pública, ante la difusión de información pues no verificada y francamente mentirosa. Creo que es algo que todos los países tendrían que tener entre sus políticas públicas, hacer frente a estos esfuerzos muy abiertos de manipulación. Pues, embajadora, le agradezco mucho que nos haya comentado el tema, nos hace tomar conciencia de los peligros que entraña la difusión masiva de información no verificada. Pascal, quisiera añadir una cosa muy importante, porque no solo la Unión Europea está afectada por estas operaciones de desinformación, también Latinoamérica. México mismo. Sí, México también es que, por ejemplo, en el transporte público de la Ciudad de México hay transmisiones de RT, de Rusia, Russia Today. Sí. Antigua Russia Today, y es en realidad una maquinaria de propaganda del Kremlin. Por cierto, está RT en español y en todos los idiomas está prohibido y bloqueado en Australia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. También hay mucha desinformación por la embajada de Rusia aquí en México. Pues sí, son temas que deben ser considerados. Embajadora, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, la embajadora de Polonia en México, Agnieszka Fridichowicz-Tekieli. Gracias.